Perfecto. Tlacatzintli. Tlacatzintli. Pues me da mucho gusto verte, Deidre. Mayrita, bienvenida a este diálogo número 1. Y voy a empezar compartiendo pantalla y solo vamos a repetir. ¿Están de acuerdo? Quema. Muy Quema. bien, quema. Perfecto. Tlacatzintli, Omar. Tlacatzintli. Tlacatzintli, maestro Arturo. ¿Estás listo para practicar nuestro diálogo, querido Omar? Pues más o menos, sí. Vale, ¿y te acuerdas cómo se dice sí? Quema. Quema. Pues sin más preámbulo, vamos al diálogo número 1. Así que hoy vamos a darle no solo la parte a este diálogo número 1, el hecho de el poder repasarlo y acostumbrarnos a la pronunciación, sino posteriormente vamos a desglosar cada uno de los puntos. Así que lo más importante al principio será solo repetir. ¿Estamos de acuerdo? Porque igual que en cualquier lengua, hay que familiarizarnos con los sonidos. Así que empecemos por repetir nuestro diálogo número 1. Ya después estaremos con mucho cariño desglosando cada parte. Tlacatzintli, Tere. Hola, buenas noches. Tlacatzintli. ¿Estás lista para el diálogo 1, Tere? Quema. Quema. Comparto pantalla. ¿Pueden verla? Quema. Quema. Repitan por favor conmigo. Inixe. 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 Perfecto. ¿Quién me ayuda? ¿Qué significa inixe? Diálogo 1. Número significa número 1. Inixe. Número 1. Así que ustedes están viendo aquí algo muy parecido al inglés. ¿Se acuerdan que a veces dicen que el inglés es al revés que el español? Pues mucho tiene de relación con el náhuatl. Están viendo que INEC, C, es número 1. Y la palabra diálogo, aunque en español está al principio, diálogo número 1. En náhuatl la vamos a tener al final. Así que también es al revés del inglés. Queridísima Mayra, tú eres experta en inglés. ¿Cómo decimos mujer bonita? ¿En inglés? Sí, Pretty woman. pretty woman. Entonces ahí podemos ver cómo es muy parecido el náhuatl al inglés en muchas cosas. Para decir mujer bonita, primero dijo bonita, pretty, y luego dijo mujer, woman. Así que, así para decir diálogo número 1, primero decimos número 1, inixe, y ahora repitan conmigo. Tlanonot salistli. Tlananotzalistli. Klana no Saliski. Li, al final TL porque nos pone nuestra lengüita en el paladar superior, así que estimula la glándula pineal, así que la TL muy seguido la escucharás y pronunciarás en náhuatl. Listli, listli, lish. Y haz de cuenta que en vez de ser una S, la Z es como una SH, muy parecida al inglés. Entonces es lishli. Listli. Tlanonot shalistli. Tlananotzalistli. Tlanonotsalistli.
Eso, muy bien, felicidades. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Saluden, por favor, a nuestro maestro Temachtiani Ixcuautli. Así que díganle, Ah, ya se me olvidó. les olvidó saludar, qué barbaridad. Mi La memoria es muy mala. Cintli, díganle todos, la Sí. Catzintli. Lee. Tlacatzintli. Ok, muy bien. Hoy nos ocuparemos de todo. Practicaremos tanto que se nos quedará muy grabado. Tlacatzintli, Xcuautli. Tlacatzintli. Bien, pues entonces vamos a repetir todos juntos. Diálogo número 1. Inixe, Tlanonot, Salistli. Inixe. Pe, Salistli. Eso, Inixe, Tlanonot, Salistli. Inixe Tlanonotsalistli. Tlanonotsalistli. Perfecto. Comenzamos con nuestra conversación o diálogo número 1. Esta conversación va a estar entre Karina y el maestro Xcuautli y un servidor. No escucho en la parte de nuestra clase de hoy todavía a Cari. ¿Serías tan amable a lo mejor, Deidre, Tere, quién se anima a leer la parte de Cari? ¿Qué más? Yo. Perfecto, entonces Deidre, vamos a cambiar aquí en la parte de la conversación para que podamos entender qué es lo que está diciendo. Lo primero, acuérdense, solo es repetir. Y hoy nos debe de quedar precioso este diálogo número 1. Ya ahorita explicamos qué estamos diciendo y por qué se dice así y vamos entrando en materia. Pero lo primero es repetir. Bueno, pues aquí en vez de decir ne, y ahí hay una aspiración. Nehuatl. Nehuatl. Newa. Y obviamente no se va a decir ni Karina, sino es ni Dreidre. ¿Cómo lo escribes? Dere. D, I, así como se escucha Deidre. Sí, me lo estabas deletreando. D-I. D, I, R, D, es D, I, E, R, D, D, R, E. Perfecto. ¿Quedó bien escrito? ¿Qué más? Quema, perfecto. Entonces, en donde nosotros teníamos el nombre de Karina, voy a cambiarlo a que nos pueda quedar el nombre de Deidre. ¿Sale? Y estamos listos. Creo que está entonces en la parte del color azul, el que nuestro maestro, que ya saben que maestro se dice Temachtiani. Bueno, pues adelante, Ixcuautli. Empiezas tú. Ah, yo con el Tlacatzintli. Nehuac Temachtiani Nick Deidre. Actehuat Ken Motoca. Nos toca Ixcuautli. Ni Sempaki, ni Mishti. Ay, eso siempre se me va. Ni Pártela en dos, acuérdate. Ni Michis. Mati, ni Mishtis Mati, Ixcuautli. No hay que ni Sempaki Deidre. Actehuat Ken in Motoca. Ken Y toca, Itoca. Actehuat Ken Otoca. y toca. Actehuat Ken Itoca. Igual y toca Atlanteutlakatzin.
Nisempaki, Nimichitsmati, Deidre, Iguan, Ixcuautli. Cuautli. Ahora sí tienen que hacerlo en coro, porque los dos me tienen que contestar. A mí también me da gusto conocerte. Nisempaki, Sempaki ni Mitsimati. Deidre. Abajo, en donde están los dos, la letra A y la letra B, es decir, tanto Ixcuautli como Deidre, lo que está en color verde. Iguash. Juan, noiki ni Sempaki Atlanteu Tlacatsin. La de Atlante. Ay, Atlante Wash. Noiki ni Sempaki Atlante. Atlanteu. Atlante Wat. Atlanteu Tlacatsin. Atlante Wat. Tlacatsin. Ahí está. Ok, vamos a darle un fuerte aplauso a los dos. Después de este hermoso trabalenguas, ya podemos ir viendo con nuestros compañeros y compañeras la traducción de lo que significa. Yo me voy a ir con el facilito. Yo voy a traducir el Inexe Planonotzalisli, diálogo número 1. Pero me gustaría mucho que Omar nos tradujera el primero. Tlacatzintli. ¿Qué significa, querido Omar? Ups, eso era lo que iba a preguntar. Muy bien, muy bien. Aquí estamos todos para ayudarnos. Mayrita, ¿qué significa Tlacatzintli? ¿Es como un saludo? Muy bien, genial, es como un saludo. Tere, ayúdanos. ¿Qué tipo de saludo es? ¿Te acuerdas un poquito qué estamos diciendo? Es un saludo que se puede usar a cualquier hora. Perfecto, y es muy reverencial. Tlacatzintli, Cari. Tlacatzintli, ¿Te acuerdas qué significa Tlacatzintli, Cari? ¿Cómo te acabo de saludar? ¿Qué dije? pues es así como honorable persona, ¿no? Así es, entonces si yo le digo Tlacatzintli, Karina, buenas noches, venerable Karina. ¿Se entiende? ¿Todo bien hasta ahí, Omar? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Puede usarse a cualquier hora, pero es muy respetuoso, entonces incluye la palabra venerable, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Vale, pues ya está, Tlacatzintli. Bueno, Cari, por favor, ya nos hizo Deidre favor de leernos el de color verde, es el diálogo número 1, así que vamos a el exprimirlo al máximo. ¿Nos puedes traducir qué significa el segundo rengloncito? Lo de verde. Así es, el Newa, Temachtiani. Ajá, es, yo soy maestro. Muy bien, yo soy maestra. Soy Dreide. Muy bien, soy Deidre. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Perfecto. ¿Quién eres tú? Ajá. Actewat. ¿Quién eres tú? ¿Quién motoca? ¿Cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? Muy bien, perfecto. Querida Karina, ¿quién nos va a traducir el tercer renglón? Notoka Ixcuautli. Digo, ¿quién lo va a traducir? Así es, por favor, escoge a alguien. Ivette. Deidre, ¿nos puedes Bien. traducir, por favor, el tercer renglón? Notoka Ixcuautli. Ay, no toca. Ay, no, ya me perdí. Mucho gusto. ¿Tú quién eres?
Ese fue el actehuatl. Actehuatl. Ese es ac, ¿quién? Te, tú. ¿Quién eres tú? Actehuatl. ¿Quién eres tú? Pero estamos con el tercer renglón, el de color azul. No toca Yo, Ixcuautli. yo soy maestro, Muy yo soy bien, Ixcuautli. Bueno, muy bien, yo soy Ixcuautli. muy bien. Nada más que toca significa nombre. Mi nombre es, Mi nombre es, mi nombre perfecto, mi nombre es. Entonces Ixcuautli. vamos a ir desglosando esto porque al igual que en inglés, como comenzábamos nuestra clase, de que es parecido porque hay cosas que cambian de orden, así como en el inglés, mujer bonita nos decía nuestra querida Mayra, a quien le damos la bienvenida, que significa pretty woman. Primero dijo bonita y después mujer, y cuando lo tradujo, cambió el orden, mujer bonita. En diálogo número 1, primero decimos número 1 y después decimos diálogo. Así que en la parte del inglés y el náhuatl hay muchas similitudes. Dentro de ello, también la parte de los pronombres. Y también comparte con nuestra lengua actual, el español, el que no es lo mismo decir yo que decir mí. Una cosa es un pronombre personal, yo, y otra cosa es un pronombre posesivo, mí. ¿Se ve la gran diferencia entre un yo y un mí? ¿Qué más? Emma, muy bien. Entonces vamos con una pregunta muy interesante. Estimada Tere, voy a bajar la pantalla un poquito porque en lo que estamos ahora escudriñando y explicando con mucha precisión, dice pronombres absolutos vistos en este primer diálogo. En los 3 primeros renglones, ¿ubicas algún pronombre absoluto, querida Tere? ¿O quieres que entre todos te ayudemos? Ne sería un pronombre. Ok, me parece muy bien. Ne es un pronombre. ¿Dónde lo encuentras? En Primer renglón, segundo renglón, tercer el renglón. En el segundo. segundo renglón, ¿verdad? E incluso es absoluto porque ni siquiera es una abreviación, no nada más es ne. Después de la aspiración, que cada vez que veas esta letra H, querida Mayra, cada vez que veas ese apóstrofo, significa el que vas a aspirar. La H no se pronuncia, solo indica que hay una pausa porque aspiras. Ne, ne, ne. Y ya después, wadl. Newat, neu. Y aspiras, newat. Ok, entonces tu pronombre absoluto completo, ¿cuál es, querida Teresita? Ne, what? Muy bien. ¿Y qué significa este primer pronombre absoluto? Newat. Yo soy. Muy bien. ¿Todos bien? ¿Hasta ahí sin problema? ¿Vamos bien con el primer pronombre absoluto? ¿Qué más? Emma, Perfecto. ¿Quién se anima a ayudarle a Tere para darnos el segundo pronombre absoluto que se puede encontrar en estos 3 primeros renglones? Yo soy, es yo soy en el B. Ok, sí, ese ya nos los dijo Tere. Newa, yo soy. Pero ¿habrá otro pronombre absoluto que encontremos ahí? ¿O no hay otro? ¿Será el de no toca? Ok, nada más que no toca, ¿qué significa? ¿Cómo te Mi nombre llamas? es, Bueno, Y entonces el mi
creo que ya no es absoluto, ya no es yo, ya no es tú, ya es un Ah. pronombre posesivo como mi celular, mi guante, mi vaso. Ya no hablamos de pronombres absolutos. Y ahorita me dice que cuáles son los pronombres absolutos que puedes ver en este primer diálogo. Así que no, ese no toca, no es un pronombre absoluto. A ver, encuentren otro pronombre absoluto en estos primeros 3 renglones. Ay, san. Tewat. Tewat. ¿Puedo copiar entonces Tewat y puedo ponerle su colorcito? Tewat. Ah, sí, tú. Emma, ¿verdad? Si me dan chance, me dan permiso de copiar Tewat. ¿Qué más? Emma. Así que hay 2 pronombres absolutos en este primer inicio, con los 3 primeros rengloncitos. Tenemos la parte, creo que fue demasiado lo que pegué aquí. Nada más quería el pegar el Tewat. A ver, ahora sí, a ver si ya nada más ese cachito lo pego. Queda súper claro, queridos amigos y amigas. Hay 2 pronombres absolutos. Yo soy, tú eres, ¿de acuerdo? Y toca. Aunque fíjense qué curioso, cuando dicen Tlacatzintli, buenas noches, venerables señores y señoras. Newat Temachtiani, yo soy maestra. Ni deidre, soy deidre. Actewat, ¿quién motoca? ¿Tú quién eres? ¿Se dan cuenta que el Tewat, tú eres? No importa que haya cambiado a la hora de traducir, el ac es la palabra quién y es una pregunta. Entonces, Tewat puede significar tú eres o puede significar eres tú. ¿Se dan cuenta? Cuando yo pregunté, Actewat, ¿quién eres tú? Pero otra vez es el pronombre personal que ahora habla tú. Ya no es yo, ahora es tú. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Hemos visto que hay 2 pronombres absolutos, Newat y Tewat. Newat, yo. Tewat, tú. ¿Estamos bien o hay alguna duda? Todo bien. ¿De todos? ¿Quema? Nadie se queda con ninguna duda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podríamos repetirlo por última vez? Claro, yo se dice Newat y tú se dice Tewat. Newat, ok. Newat es yo y Tewa es tú. Exacto. Y entonces el hace que está Actehuatl es ya todo junto que dice. O como Ac es. significa quién. Entonces, júntalo. ¿Qué dices? Ok. Pregunta Actewat. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Exactamente, es el pronombre absoluto tú. Más duditas, ¿vamos bien en Newat y en Actewat? ¿Qué más? ¿Para qué? Quema, Mayrita, Tere. Bueno, Cari, eres experta. Sé que no hay duda hasta ahí, pero con confianza. Omar, ¿alguna otra? Deidre, o vamos súper bien. Hay 2 pronombres absolutos hasta ahorita. Newat y Tewat. Newat y Tewa. ¿Todo bien? Más o ¿Qué menos. más? ¿Qué más? De todas maneras lo seguiremos viendo. Vamos entonces despacio. Vamos a ubicar que estos pronombres absolutos se les llama absolutos porque evidentemente tienen esta partícula de what.
es nehuatl. 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 Pero esta partícula la pueden quitar. Así como en inglés hay abreviaturas, hay contracciones. Entonces también puede utilizarse a veces nada más el ne y a veces nada más el te, pero sabemos que lo más apropiado, lo más elegante, lo más completo es decir nehuatl para yo y tehuatl para tú. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque les va a preguntar otra cosa a la lección de hoy. Quema. ¿Qué más? Bueno, ahora, mi querido Mar, ¿podrías leernos ahora el que voy a poner en un color morado? ¿Cuál es el siguiente título y qué es lo que ahora nos piden buscar? Indicativos vistos en este primer diálogo. Vale, entonces los pronombres no son nada más yo, tú, y hay otros, ¿verdad? Él, etcétera, nosotros, en fin. Pero estamos nada más con yo y tú. Aparte de estos pronombres absolutos, hay indicativos, es decir, pequeña partícula que nos indica que se está uno refiriendo al pronombre yo, o pequeña partícula que está haciéndonos ver que nos referimos al pronombre tú, etcétera. A ver, esta pregunta como que va para Karina. En la parte de los 3 primeros renglones, ¿ubicas algún pronombre ahora indicativo, querida Karina? Pues sería los pronombres posesivos, ni, mo. Son diferentes, estimada Cari. Los pronombres indicativos van a variar o son distintos a los pronombres que ahora sí son posesivos. Entonces, por eso hablamos de varios tipos de pronombres. Ahorita solo quiero centrarme en los indicativos. Pues en los primeros tres renglones o en todos. Sí, en los primeros 3 renglones. Pues entonces sería nada más ni. ¡Correcto! ¿Y nos puedes explicar un poquito más? Muy bien, muy bien, Karina. Ni. Pues porque ni es indica que es del pronombre nehuatl. Y Así es, indica que se refiere al pronombre yo. ajá. Fíjense qué interesante lo que nos explica Karina. Tlacatzintli. Buenas noches, venerables señores y señoras. Nehuatl temachtiani. Yo soy maestra. Si nada más digo Deidre, entonces ya no estoy traduciendo yo soy Deidre. ¿Cómo saben que Deidre es el nombre que le toca a esa persona que está hablando? ¿Cómo saben que se refiere a yo soy maestra? Nehuatl temachtiani. Gracias a esta partícula ni, es entonces que dice yo soy. Entonces, Deidre está siendo referido a esa primera persona que es el pronombre yo. Por eso Karina dice, ni se refiere a Nehuatl. Nehuatl es yo y ni es que se refiere a ese yo. ¿Se entiende? No puedo decir Deidre solito. Tengo que decir ni Deidre. Si yo soy Deidre y yo estoy hablando, Nehuatl temachtiani, yo soy maestra. Ni Deidre, yo soy Deidre. No le puedo quitar ese ni. ¿Queda claro? Quema. ¿Se entiende bien entonces el que hay pronombres personales y hay pronombres indicativos?
uno de esos pronombres indicativos es ni. Sigue refiriéndose a yo. Bien, ahora, Karina, ¿quién quieres que nos busque los pronombres posesivos vistos en este primer diálogo? Omar. Omar, ¡oye! Ahora lo voy a poner en otro color, estimado Omar. Ahora va a quedar de un color azul. Pronombres posesivos, ¿vale? Ándale. Pero no, en, 3 primeros renglones, querido amigo. ah, mm, Vamos parte. pronombres posesivos, Sí, a ver, Tlacatzintli. En Tlacatzintli, ¿encuentras algún pronombre? como que es buena, no, No, ¿verdad? no, sí, Solo es no, un saludo. Tlacatzintli no tiene que causarte dificultad. Como dijo Mayra, es un saludo. Segundo renglón. Newat temashtiani. Ni deidre. Actewat. Ken motoka. mm, ¿Podrías no, traducirnos qué significa actewat? ¿Quién motoka? Atehuatl es, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ah, Ken Motoka, entonces, Preguntando en quién motoka, ¿cuál es tu nombre? Tú ok, es un pronombre posesivo. El nombre es tuyo. Tu nombre. ¿Cuál es entonces la palabra tú que significa el pronombre posesivo que algo te pertenece a ti? ¿Cuál de todas? Ken, ¿Quién es cuál? ¿Cuál es? ¿cuál es? Ken Motoka. ¿Cuál es tu? O sea, sería Motoka entonces. Toca es nombre, entonces no puede ser motoca todo junto. Yo nada más quiero tú. Toca es nombre. ¿Quién es cuál es? Mo, Perdón, Omar. MO nada más, o Nada más no, mo. Muy bien. Así que mo, ¿qué significa, estimado Omar? ¿cuál es tu nombre? Pues como tú, como, Significa tú, pero ya no es el pronombre personal o el pronombre absoluto tewat, tú. Es nada más el pronombre posesivo tú, es decir, que el nombre te pertenece a ti. Es tu nombre. ¿Se ve? Ahora ok, tenemos un pronombre posesivo que es mo. ¿Se va viendo entonces cómo hay muchos pronombres en el primer diálogo? Pero no tema, todos son pronombres absolutos, ¿verdad? Entonces el náhuatl tiene pronombres absolutos, pronombres indicativos, pronombres posesivos, igual que el inglés, igual que el español. Una cosa es yo y otra cosa es mí. Yo soy Arturo. Mi nombre es Arturo. Pues igual el inglés, igual el náhuatl. Se entendió que una cosa es yo y otra cosa es mí, otra cosa es tú de la persona y otra cosa es tú de que te pertenece a ti, tu nombre. ¿Quién motoka? ¿Cuál es tu nombre? ¿Vamos bien? Quema. Emma, querido Mar, otro u otra compañera o compañero que nos ayude a buscar más pronombres posesivos en los primeros 3 renglones. Tere, Tere, ¿encuentras otro pronombre posesivo en los primeros 3 renglones?
Sí, en la palabra no toca. Muy Ichkov, bien. ¿Cuál sería el pronombre posesivo? no. Perfecto. Así que tenemos el pronombre posesivo. No. No toca. La primera partecita, ¿verdad? ¿Cómo traduces, querida Tere? No toca. Como para indicar en una tercera persona que es suyo, o sea, que le pertenece a la otra persona esa, sí, ese. Nada más que ya me causaste una duda grande, porque la conversación dice, buenas noches, venerables, y luego dice, Newat Temashtiani, yo soy maestra, ni Deidre, yo soy Deidre, Actewat, ¿quién eres tú? ¿Quién Motoka? ¿Cuál es tu nombre? Si dices que hablo a la tercera persona, entonces estás diciendo su nombre es Ixcuautli y él es el que está hablando. Está diciendo no toca Ixcuautli. Entonces, ¿seguro que está hablando de una tercera persona? Pero es Ixcuautli, está diciendo que él se llama Ixcuautli, ¿no? Así es, Ixcuautli está hablando del mismo. Entonces, ¿qué significará no? Que es su nombre, ¿no? Mi, ¿no? Acuérdense que corresponde al pronombre yo, ¿verdad? O yo soy Ajá. mi nombre. Fuerte, Omar, tú ya lo tienes. ¿Qué significa? Ah, como mi nombre, ¿no? O sea, Claro, no significa mi. Mi nombre es Ixcuautli, mi. Así que no, es mi. ¿Se entiende, Tere? No, es no. Sí entiendo que, o sea, es mí, pero de él, pues, o sea, de él o de ella, quien esté No, hablando, ¿no? es mi de yo. Pero si le están preguntando, o sea, a otra persona, ¿tú cómo te llamas? Y él contesta, no toque Cuautli. Entonces, es el nombre de la persona que contesta, ¿no? Sí, te lo pregunto a ti en español. ¿Cuál es tu nombre? Tere. ¿Y es correcto que digas yo soy Tere? Sí, Entonces, ¿de qué pronombre hablas? ¿Verdad que de yo? sí, pero en la conversación, pues es para indicar mi nombre. Por eso no significa mí. Hasta ahorita no se ha metido una tercera persona en la conversación. Empezó la conversación Deidre con Ixcuautli y Deidre le pregunta, Actewat, ¿quién eres tú? ¿Quién Motoca? ¿Cuál es tu nombre? Y Sergio Ixcuautli contesta, no toca, mi nombre es. No toca Ixcuautli. Solo están ellos dos conversando en los primeros 3 renglones. Ah, sí, está bien. ¿Segura, segura, segura? ¿Nadie tiene dudita? ¿Vamos bien? ¿Qué más? ¿qué más? Ok. A ver, querida Tere, ¿qué significa mo? ¿Mi? Sí, Mo. M-O. Mo. ¿Qué no toca? ¿tu nombre? Entonces, ¿qué significa mo? ¿Tú? Tú. Muy Ah, diferente a el tú de aquí arriba. ¿Quién me dice qué significa tewat? Como Tegua. tú eres. Tú, Significa tú, ¿verdad? tú. ¿Ven la gran diferencia en el tú que estoy escribiendo en este momento a el tú que escribí en color azul? Tú, ¿qué no toca?
Perdón, vuelvo a repetir mi pregunta. ¿Ven la gran diferencia entre el tú que acabo de escribir en este momento y el tú que escribí en color azul? ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay, chicos? A ver. ¿Qué no toca? Que uno es un pronombre absoluto y el otro es solo se usa para indicar algo. Pues sí, la posesión, ¿no? De quien está hablando. Muy bien, entonces el pronombre absoluto lo escribí con acento, ¿verdad? Dije tú. Hablo de la persona, tú eres mi amigo, tú eres muy inteligente, tú eres la mejor persona que he conocido, tú me caes bien, hablo de la persona. Y en el otro tú no le puse acento, entonces indica pertenencia. Tu mochila, tu libro, tu pluma, tu lápiz, tu celular. ¿Se ve la gran diferencia? Uno habla de la persona, pronombre personal, absoluto tú, con acento, y en el otro es posesivo, indica que te pertenece a ti, como tu nombre, como tu mochila, como tu vaso, tu pluma, etcétera. ¿Se entiende la gran diferencia entre te, what y mo? ¿Te what? No. ¿Te what? ¿Te what? No. ¿Qué más? Repito la pregunta. ¿Se entiende entonces la diferencia entre te, what y mo? A ver, ¿te what? Y no. Más o menos, más o menos. En que no todavía queda claro. Te ayudamos. ¿Qué no toca? Ay, ¿qué no toca? Ay, no toca, ¿es tú? ¿Tú? ¿No toca, es tú? Toca significa nombre. ¿Qué no toca? ¿Cuál es tu nombre? Está diciendo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Así es, estás preguntando cuál es tu nombre. Mo es tú y toca nombre. ¿Cuál es tu nombre? Se juntan y dicen, ¿cuál es tu nombre? ¿Podría poner un ejemplo con no? Por ejemplo, Claro, te lo quiero escribo en decir el chat. ¿Estás lista? Muy atentos, todos tradúzcanlo. A Les ver, voy a decir, con mi ayuda flor, del maestro, qué significa Michael. Xcuautli, ¿podrías decirle qué es? Mano, Mano. ¿Todos están de acuerdo? Mano. ¿qué más? Vale. A ver, escríbanme en el chat cómo dicen mi mano. Ah, Mi mano. mi mano. Sí, ya saben que mano se dice Michael. ¿Cómo dicen mi mano? Ah, Exacto. Muy bien, Karina. no Muy, Mike, muy bien. Mike, Mike. no, ¿Por qué le puso no antes de Michael? Karina, ¿por qué puso no, Tere? ¿Por qué puso no, Deidre? ¿Por qué puso no, Omar? Porque Porque está diciendo mi, es mi. mi mano. Porque no significa mi, ¿verdad? Entonces, si quieres decir mi mano, pues dices no, que significa mi, y luego Michael, que significa mano. Ok. ese es un posesivo. No, no, Mike. Ese es un posesivo. A ver, No, ahora, cámbienlo. Ya no quiero decir mi mano.
Ahora quiero decir tu mano. Momait. Momait. Exacto, escríbelo. Muy bien, ya lo entendiste. Escríbenoslos, por favor, querida Deidre. Muy bien. Ahora ya no va a ser no. Ahora va a ser mo. Nada más que no sé qué me escribiste porque ya no pusiste mano. Mo, ma, Mighty. Maitl. momait. Así, a ver. ¿Así está bien? No, como yo te lo Este, escribo. Checa tu chat. Otra vez nos inventaste una palabra. Mait. Fíjate en lo que está escrito en el chat, estimada Deidre. Momait. M-A-I-T-L. Maitl. Es el autocorrector. Ok, sí, sí, sí. Es el autocorrector ahí que nos está haciendo travesuras. ¿Te queda claro lo que me preguntaste? Dame un ejemplo, me dijiste otra vez con el no, que significa tú de posesivo. Pues ya te dije tu mano. Y te pongo el mismo ejemplo para que lo cambies y me digas mi mano. Así que el primero, no, significa mi mano. Y el segundo, mo, significa tú, tu Tú. mano. ¿Ya viste? ¿Te queda más claro? Ya. Sí, quema. Ok, podemos seguir entonces con lo que nos importa mucho el día de hoy. Ya les expliqué, pero evidentemente esta explicación la van ustedes a llevar en su cabecita por varios días. De alguna Oh, forma, poco a poco lo van a ir descifrando. Hoy nos importa el aspecto de que podamos hacer el diálogo. Sin embargo, conviene una pequeña explicación para que sepan qué están diciendo y por qué a veces digo en la parte de mi conversación motoca y a veces no digo motoca, sino con N ahora digo no toca, pues porque estoy cambiando el pronombre posesivo. Bueno, poco a poquito irán ustedes haciendo que esto quede más claro en sus cabecitas, pero es importante regresar a nuestro diálogo. ¿Estamos todos de acuerdo? quema. ¡Quema! Perfecto. Pues ahora sí, ya con conocimiento de causa, ya podemos el ubicar el que este diálogo, pues primero se hizo entre nuestro querido Sergio y luego participó Deidre y luego me metí yo al final de metiche. ¿Qué les parece si ahora Deidre va a ser el color azul? Nuestra querida Karina va a ser el color verde, la letra B, y otra vez voy a entrar yo de metiche en la letra C. ¿Les parece bien? Quema. Vale, acuérdense de no perderse. Entonces, ya Deidre no está en el segundo renglón. Estamos de acuerdo que aquí va a estar nuestra querida Karina, ¿sale? Ya no va a ser Deidre quien está hablando, ahora es Karina. Entonces voy a cambiar otra vez en donde dice Deidre, pues ahora pondré Karina. ¿Estamos de acuerdo? Quema. Vale, pues entonces vamos. Si no hay ninguna duda, aquí dice Deidre, adiós, y ahora dice Karina. En la parte de cuando yo ya les digo, a mí también me da gusto conocerles, pues no les voy a decir Deidre e Ixcuautli, les voy a decir Karina e Ixcuautli. ¿Sale? Entonces creo que ya tenemos todo listo. Va, tenemos entonces que empezar. Deidre, arranca, eres el inciso A. Tlacacintli. Neguat Temastiani, ni Karina. Acteguat Kenmotoca. No toca Deidre. Ni Sempaki, ni Misixmati, Deide.
Noishki nimishimpaki, Karina. Akyewak ken itoka. Haces como una aspiración. Yihuat. Yihuat. Yihuat y toca Atlancehuatlazantli. Nisempaki, Nimichismati, Karina, Iguan, Deidre. Y Ishuan, Ishuan, no ni Mishimpaki, Atlatehuatlaxintli. Ok, ¿cómo las escucharon, chicos? Mucho mejor. Yo Ahí también vamos me siento mejorando. bien. Acuérdense que vamos a estar cambiando los nombres. ¿Les parece que regresemos a el ver cómo nos queda entre el maestro Temashtiani Ixcuautli, Karina y un servidor? Quema. Emma. Pues maestro, dijeran los mariachis, arránquese. Desde arriba. Tlacatzintli. Nehuatl Temachtiani Cuautli. Ah, no, perdón. No, pero No, va a ser el primero. Al segundo le toca a Cari. ya. Tlacatzintli. Nehuatl Temachtiani ni Karina. Aktewak ken motoka. No, ¿Toca? no toca Cuautli. Ni sempaki ni misixmati iscuautli. No hay. No hay kiss. Ok, no hay kit ni sempaki, Karina. Akyewak ken itoka. Igual toca Atlanteotlacatzin. Nisempaki, Nimichismati, Ixcuautli, Iguan, Karina. Vas, Karina. Los dos, la A y la B, Ah, dos en bueno. corito. No hay Noiki ni sempaki kit ni sempaki. Atlanteutlacatzin. Atlanteotlacatzin. Genial, ¿cómo vieron? ¿Cómo sonaron? 10 de 10. 10 de 10. Ya se vieron entonces en la parte obviamente de los que están entre signitos de menor y de mayor que, pues obviamente es el nombre de quienes están en el diálogo. No se pierden, está todo muy claro. Ya no es Karina, ya no es Deidre, ya no es el que tengamos un nombre en específico. Dependiendo de quién esté en el diálogo, pues va a mencionar el nombre de la persona con quien está platicando. ¿Se entienden bien estos donde está entre signos de menor y de mayor que el nombre? Sin problema. ¿Todo perfecto? Quema. Vale, entonces, ¿quién se anima? ¿Quién dijo yo necesito dos valientes? Tere, Omar, Mayra, ¿quién dijo yo? Yo. Va, Mayra. ¿quién más? Sí, dos valientes.
Pues yo otra vez. Vale, Sí. entonces, ¿quién y quién? ¿Quién quiere empezar? Yo, Ah, Teide. Ahora que Bueno, empiece Tere. ¿Vale? Sí. Sale, adelante, Tere. Tlacatzintli. Nehuatl Temachtiani ni Deidre. Actehuatl Kenmotoca No toca Tere. ni Mishimpaki ni Mishis ni Mish ay, ni Mishkimati Deidre. Tere, ¿no? Noiki. Ni Sempaki. Tere. Axtehuatl Ken Itoca Ayehuat y toca Atlanteotlacatzin. Ni Sempaki, ni Michismati, Deidre, Iguan, Tere. Noiki Noiki. Noi Sempaki. Paki Atlanteotlacatzin. Muy bien, muy bien. Creo que nada más por ahí los nombres los oí al revés. De repente me da mucho gusto conocerte, Deidre, pero Deidre era quien lo decía. Entonces, lo único que vi es que de repente se me trabaron con el nombre, pero estuvo genial. Omar, Mayra, ¿cómo ven? ¿Están listos? Sí, listos. Ok, Mayrita, ¿quieres empezar? Ok, Vas. ok, soy Tlaca, I'm sorry, no se me hace muy difícil. Con calma. Um, Tlacatzintli. Tlacatzintli, Eso. Tlacan, es, es muy difícil porque como batallo con el español. Sí. Oye, pobre de ti, estás apenas aprendiendo español y ya estás en náhuatl. Bueno, Sí. solo como dicen los niños, escúchalo y Ajá. repito. Tlacatzintli. Tlacatzintli. Bien. Ok. Nehuatl Temachtiani Omar. Ni Omar. Actehuatl Ni Omar. Nehuatl Temachtiani ni Omar. Actehuatl Ken Motoca. No toca a Mayra. Ni Sempaki ni Mixmati Mayra. Noi ki ni Sempaki. Omar. Ajá. Eso. Muy bien, muy bien. Actehuatl Ken Itoca. Oh God. Llega Ye what? y toca Y toca Atlanteotlacatzin. Atlante. Okay, can you say it again, please? Atlanteotlacatzin. Atlanteotlacatzi. Ni Sempaki, ni Michismati, Omar, Iguan, Mayra. Oiki ni Sempaki Atlanteotlacatzin. A ver, bien, Mayrita, el Atlanteotlacatzin. Nat Noikis ni Sempaki oh God, Atlante Tú puedes, tú puedes. Atlanteu Tlacatzin. Tlacatzin. Eso, muy bien, ¿cómo Okay. te escucharon? Se dejó. Ah, ah, Muy bien.
Bueno, pues esta conversación es muy importante, el repetir, 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 pero a veces, pues sí, es bonito repetir y que nos salga, pero también entender qué estoy diciendo. Entonces, yo sé que Karina nos las puede leer completita en español. ¿Quieres traducírnoslas, querida Karina? La conversación toda. La conversación toda. Sí, y yo no Ajá. Espérenme. Sergio y está platicando contigo, ¿vale? Entonces está Ixcuautli, Sergio. Empieza él, pero ¿qué está diciéndonos? Dice, buenas noches, venerable Karina, o persona, Muy porque todavía bien, no conoce mi nombre. es correcto. Sí, No, sí. es venerable persona. Y yo contesto, em, yo soy maestra, mi nombre es Karina. ¿Y tú quién, tú cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ajá. Y él dice, yo me llamo Iscuautli. Mi nombre es Ixcuautli. Ajá. Mi nombre, sí, mi nombre es Iscuautli. Después yo le digo, mucho gusto, Ixcuautli. ajá, pero mucho gusto, Iscuautli, ajá. Es que podrías dividir un poco de me da mucho gusto conocerte, Ixcla. Entonces, esas dos palabritas, ni Sempaki ni Michismati, podría ser más larga su traducción como me da mucho gusto conocerte. Sí, me da mucho gusto conocerte, Iscuautli, sí, porque ni Mrs. Mati es que yo lo estoy conociendo, ¿no? Me da gusto a mí. Exacto, ya reconociste el ni. Muy bien, muy bien. Y él dice, a mí también me da gusto, Karina. Exacto. Después yo le digo, ¿y quién es él? ¿Cuál es su nombre? Exacto, muy bien. ¿Quién es él? ¿Cuál es su nombre? Y él mismo me contesta, él se llama, su nombre de él es Atlantehuatlacatzi. Perfecto. Y ya contesta él, me da mucho gusto conocerlos, Sergio y Karina. Exacto, ahí hablo yo. Yo soy Ajá. el que les digo, me da mucho gusto conocerlos, Ixcuautli y Karina. Ese Iwan, como el maestro nos ha explicado, como Ixcuautli nos da dicho significa Iwan, y da mucho gusto conocerlos, Ixcuautli y Karina. ¿Y ustedes cómo cierran la conversación? También a mí me da mucho gusto conocerte, Atlantehuatlacatzi. Exacto. También a mí me da mucho gusto conocerte. Atlanteotlacatzin. Ya estamos ubicando un poquito, queridos amigos, qué dijo, de qué se trató, qué es lo que en ese diálogo están ustedes mencionando. ¿Vamos bien? ¿No hay duditas? Quema. Amo. Quema. Muy bien. Ahora sí, está que quema, querido Ixcuautli. Esto ya va a incendiarse. Mejor aquí le paramos la clase del día de hoy, pero me encantaría el que se pudiera ir la grabación de cómo empiezas tú, querido Ixcuautli. Karina sigue con el inciso B y yo de metiche estoy en el inciso C, solo para que se quede grabado en el grupo la parte de la pronunciación. ¿Cómo ven, chicos? ¿Les parece el que tengamos la grabación de esta conversación con el maestro, con Karina y con un servidor? Quema. Vale, pues entonces, entre... La ¿Cómo se dice Catzintli. tres? Acuérdenme, ¿cómo cuentan? ¿Cómo se dice tres? Yay. Yay, Ome, En dos, ¿cómo se dice dos? Ome. Ome, En uno, ¿cómo se dice uno? Se, Sí. Pues entonces, Yay, Ome, Se.
Tlacatzintli. Nehuatl Temastiani, ni Karina. Actehuatl ken motoca. Notoca Ixcuautli. Ni Sempaki, ni Misixmati, Sergio. Noiki Michimpaki, Karina. Acyehuatl ken itoca. Yehuatl itoca Atlanteotlacatzin. Ni Sempaki, ni Michismati, Ixcuautli, Iwan Karina. Noiki ni Sempaki Noiki Atlantehuatlacatl. Atlanteotlacatzin. Denle muchísimos aplausos, yo los oí maravillosos. Increíble, extraordinario, sorprendente, fabuloso. ¿Cómo se sienten los demás? ¿Va quedando claro? ¿Ya vieron que los pronombres no son solo yo, tú, él? Hay pronombres absolutos, personales, hay pronombres indicativos para saber de quién estoy hablando. Es como conjugo el verbo, ¿de acuerdo? Mi nombre, yo soy. Pues habla entonces de la primera persona, de yo. Y también hay pronombres posesivos en el hecho de decir mi mano, tu mano. Pues también hablamos de pronombres posesivos como en todas las lenguas. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Ya tienen en el grupo la parte de este diálogo para que ustedes me hagan favor de revisarlo, escucharlo, ustedes mismos practicarlo. Así que les mandamos, como de costumbre, la parte de esta conversación y la hojita que acabamos de ver. Va a estar en un momento más ahí en el grupo y en sus WhatsApp para que puedan ustedes revisarlos. ¿Alguna dudita adicional el día de hoy, Tere, Omar, Mayrita, Cari, mi querida Deidre? O vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Que se nos deje de hacer trabas la lengua. Como decimos en español, se me lenguó la traba. O sea, se me trabó la lengua, pero se me lenguó la traba. Está padre esto del náhuatl. Chicos, chicas, preguntitas finales, algún detalle, comentarios, anécdotas personales, traumas, o todo bien. Todo bien hasta ahorita. Emma. Perfecto. Emma. Cuali. Querido maestro, usted cierra. Denos unas palabras para cerrar la clase del día de hoy. Temashtiani Xcuautli. Pues hoy estuvo excelente, puedo decir. Así que nos vemos la próxima. Macualiyoltica. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Pues con mucho cariño, me despido de ustedes. Quiero verlos felices. Todo eso, ¿no? Pero Macuali. Yoltica. Yoltica. Pues digamos todos para despedirnos. Macuali Yoltica. Macualiyoltica. Macualiyoltica. Yoltica. Macuali Yoltica. Tlazo Camati. Macuali.